Bien, como les decía, hoy, por efectos de la variante Delta y de los aumentos considerables de contagios que hay en todo el continente europeo, cayeron todas las bolsas del mundo. ¿Por qué? Porque las bolsas están descontando que los gobiernos van a tener que restringir otra vez la actividad económica y que las economías van a estancarse. El problema está hoy fundamentalmente en Europa, en España y en Gran Bretaña. España, de hecho, tuvo 21.000 casos el viernes, Gran Bretaña tuvo 41.000 casos el miércoles pasado. Es decir, cuando hablo de casos, hablo de contagios. Pero esta variante Delta, al parecer, no es tan letal, tan agresiva como eran las otras variantes, porque no crece en la misma medida el número de hospitalizaciones ni tampoco el de muertes. Ahora sí son necesarias, como decía el doctor Cingolani, 2 dosis de la vacuna para poder enfrentar esta variante. A la Argentina va a llegar seguro la variante Delta. Va a llegar, tarde o temprano va a llegar, el mundo está muy intercomunicado. Cerrar el aeropuerto de Ezeiza es un exceso que no tiene ninguna justificación. De hecho, ya hubo viajeros previos al cierre de Ezeiza que han sido detectados con la variante Delta dentro del país. En algún momento va a haber circulación comunitaria de la variante Delta. Cerrar el aeropuerto de Ezeiza es un exceso que no tiene explicación. A ver, ¿cuántos argentinos puede llegar? ¿2.000, 3.000 argentinos? El gobierno argentino no puede, el Estado argentino no puede controlar si están enfermos o no esos 2.000 o 3.000 personas y si están enfermas algunas de ellas, después controlar que cumplan el aislamiento. ¿No puede hacer eso el Estado argentino? Entonces estamos ante un Estado realmente que es un desastre, que solo le saca plata a los ciudadanos. Hace poco Israel tomó una decisión, para mí me parece inteligente. Todo el que viene del extranjero, llega al aeropuerto del extranjero, le hacen un PCR. El PCR es una prueba mucho más eficiente y profunda para determinar si una persona está enferma o no de coronavirus. Lo que hacen en Ezeiza es el antígeno, que es una cosa mucho más superficial y que ha dado muchos falsos negativos hasta ahora. Muchos falsos negativos. En Israel le hacen un PCR y lo mandan al viajero a su casa, de lo que no puede salir durante las siguientes 24 horas hasta que le dan los resultados. Si es positivo, obviamente se tiene que aislar de su familia, de sus amigos, y si es negativo puede hacer la vida normal. No hay por qué cerrar. Pero está ante esta variante otra pregunta, y que es sobre las vacunaciones. Veníamos hablando con el doctor Cingolani y veníamos diciendo ya varias veces que acá es importantísimo para estas nuevas variantes tener las 2 dosis de las vacunas. El discurso primero que escuchamos del gobierno al principio de todo, que con una dosis era suficiente, eso quedó atrás. Hoy son necesarias las dos dosis para enfrentar estas variantes que tienen una carga viral mucho más fuerte. La Argentina está atrasada con las dos dosis. Solo un 11% más o menos de su población está vacunada con las 2 dosis. La que más atrasada está es la Sputnik, la vacuna rusa, que tiene solamente un 20% de las personas vacunadas con Sputnik vacunadas con las 2 dosis. El resto solo una dosis. Y son millones de personas, muchas de ellas que ya se le han vencido los 3 meses y están asustadas y temerosas esperando la segunda dosis que no llega. Y nadie explica qué va a pasar con eso. Nadie explica si algún día va a haber segunda dosis o si nunca va a haber segunda dosis y va a ser reemplazada por otra segunda dosis. A propósito de eso, Máximo Kirchner la semana pasada dijo algo que tal vez no quiso decirlo, y es que la familia Kirchner se opuso a los contratos con los laboratorios norteamericanos.
Y yo creo que acá había que comprar todas las vacunas, las chinas, las rusas, las norteamericanas, todas las vacunas, porque precisamente lo que se necesitaba era que hoy, ante estas nuevas variantes que eran previsibles que hubiera, la sociedad argentina estuviera vacunada en su mayor porcentaje con 2 dosis. Estamos hablando de España, de Francia, de Gran Bretaña. Tienen vacunado con 2 dosis el 50, el 60 o el 70% de su población. Nosotros tenemos solo el 11%. Y con eso vamos a enfrentar la vacuna Delta, la variante Delta. Ahora, también hay una contradicción entre la realidad y la ideología. Porque lo cierto es que funcionarios del gobierno aceptan que la vacuna china son las más caras que están pagando, que les querían cobrar $60 por dosis y terminaron pagando 40. La vacuna rusa no dicen cuánto, pero también es cara. Y resulta que la potencia mala, innombrable, que es Estados Unidos, el imperio, es el que dona 3,5 millones de dosis, que son de la vacuna Moderna, que si se autoriza por el organismo de control de medicamentos de Estados Unidos, la FDA, en los próximos días, se le puede aplicar a los niños que tienen enfermedades anteriores al coronavirus. Son 100.000 niños hoy leía que una infectóloga decía que había que vacunar no solo al niño enfermo, sino también a sus hermanos, a su familia, a sus amigos, a su entorno. Es decir, no estamos hablando de 100.000 dosis, que ya no son para esos niños 100.000, sino son 200.000, porque es primera y segunda dosis, y a todos los amigos de esas criaturas. Los padres de esos niños, que son 100.000 en la Argentina, hicieron una manifestación el sábado en la casa de gobierno. Entonces me pregunto, ¿cuál es el imperio malo? ¿Cuál es el imperio malo? ¿Que Estados Unidos es imperialista? Posiblemente, seguramente lo es. ¿Que China lo es? Tiene ambiciones de imperio comercial. ¿Que Rusia lo es? Lo es de la época de los zares. Después los soviéticos, después ahora Putin, todo. Digamos, ¿cuál es el de los malos? ¿El que dona vacunas o el que cobra? No nos extrañemos a todo esto si volvemos al confinamiento, porque es la única solución que el gobierno encuentra siempre. Cerrar. Cierra Ezeiza cuando hay un pico de contagios, cierra la exportación de carne cuando sube el precio de la carne, encierra a los argentinos cuando hay más contagios. Esa es una manera de eludir el problema, no de solucionarlos. Chau, hasta el lunes.